Good morning, everybody. Buenos días. Voy a hablar de los bloques con los que se construye la productividad. Es el título con el que vengo, el que se me dio, y realmente lo primero que quiero es mostraros esta ilustración que hice hace 10 años, un dibujito de una presentación, para una presentación verdaderamente, para un cliente hace 10 años. Estaba trabajando directamente con el CEO y el responsable director de una organización muy importante británica, y el gestor de FM le costaba entender cuál era su papel. Así que lo ilustré de esta manera, para tratar de centrar su atención en donde él añadía valor al proyecto y mostrarle exactamente en qué se tenía que centrar. Aquí, en esta superposición, en el diagrama de círculos, es donde se producía esa integración, ese valor añadido. Ahí era donde yo me quería centrar, y quiero centrarme en eso. Y voy a pedir al señor que está hablando por teléfono que por favor abandone la sala porque está molestando a todo el mundo. Sí, gracias. Entonces, lo que establecí en 2010 fue una manera estándar de medir la eficacia del lugar de trabajo, qué tal funciona para los empleados, y ese es el concepto al que llegué. Pero se trata, y ya, mis colegas han estado hablando de esto, y por qué estoy en este panel resulta bastante evidente, ¿no? Porque la cuestión que yo ya me planteaba en 2010 es en todas sus formas tecnológicas, de infraestructuras, de servicios, de gestión de FM, ¿cómo está eso a nivel de experiencia funcionando para el empleado? O sea, era un test de a ver si se adecuaba al propósito, ¿no?, el lugar de trabajo. Y desde entonces hemos medido la experiencia del lugar de trabajo con más de 250.000 empleados. Al final de esta semana los habremos pasado en más de 2.000 lugares de trabajo, en más de 60 países, en más de 30 idiomas. Pero, a ver, tengamos claro una cosa, no medimos la productividad per se. La palabra clave es una que no suele usarse mucho en las conferencias de este tipo, pero quiero enfatizar que creo que como sector no podemos medir la productividad. Creo que los clientes lo que quieren es el mejor lugar para trabajar posible, y la medida es mucho más, es otra, no es la misma que en otras organizaciones. Las organizaciones utilizan sus mediciones de productividad para medir la productividad de los empleados, pero nosotros lo que tenemos que hacer es una pregunta sencilla. No sé si están de acuerdo o no con la siguiente afirmación: mi lugar de trabajo me permite trabajar de manera productiva. Planteando esa pregunta se puede hacer a cualquiera, se transfiere a cualquiera en cualquier organización esa pregunta, ¿no? Y en esa base de datos solo el 57% de los empleados están de acuerdo con esa afirmación en los estudios que hemos realizado. O sea, decir que toda la gente de aquí para allá puede trabajar de manera productiva y toda la gente desde aquí para allá no puede. En el sentido no de que no puedan literalmente, sino no es que no trabajen cuando llegan al trabajo cada mañana, sino que esta gente de este lado dice que de manera proactiva el lugar de trabajo no promueve el que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, 1 de cada 3 lugares de trabajo en el Reino Unido tiene un 50% que no están de acuerdo con esa afirmación, y es un despilfarro tremendo, ¿no? Es también un despilfarro de los activos de los empleados, porque ¿cuántas organizaciones tienen estrategias de gestión del talento? Están desplegando estrategias para atraer el talento, pero los atraen para venir a lugares de trabajo donde no se les apoya en hacer el trabajo para el que los han contratado. Es un despilfarro total. El Instituto Wellbeing Building está ahora reconociendo precisamente cosas así, que si hablamos de bienestar tenemos que hablar de otro tema en torno a esto, que es el bienestar mental. Pensemos en el impacto que tiene un empleado el levantarse por la mañana y tener que ir a un lugar sabiendo que cuando llegue a ese lugar de trabajo la infraestructura no va a apoyar el trabajo que tiene que desempeñar, pero se le va a medir por resultados de manera regular, igual todos los años, por su habilidad para contribuir, pero la infraestructura no le está apoyando para hacer eso, ¿no? Son todos esos badenes que vimos en la presentación de Nick, que impiden que la gente haga el trabajo
para el que los has contratado. Así que medir cosas. Ya oímos ayer y ya lo estamos oyendo hoy. Medimos muchas cosas, pero yo creo que deberíamos medir las cosas correctas e identificarlas muy claramente dentro de la organización. Y les voy a dar una ilustración de a lo que me refiero cuando hablo de medir lo que hay que medir, lo correcto. Pensemos en un brief de diseño y les voy a ilustrar esto con un elemento pequeñito de el típico brief de diseño. Yo pondría un billete de 50, o sea, lo apostaría que si este brief se lo damos al típico gestor de FM, esto es lo que te van a responder si le decimos una mesa de reuniones para 6 personas o una sala de reuniones para 6 personas. Esto responde al brief, ¿no? Responde a las especificaciones que le has dado, ¿no? Conceptualmente está bien. Pero claro, ¿qué pasa si los de tecnología meten una pantalla tremenda en una de las paredes y te empiezas a preocupar por la eficacia a nivel de espacio de esa sala? Y si 6 personas se sientan en esa sala, está más o menos bien. Si lo comparas, ¿no?, con lo juntitos que vais a ir en el avión de vuelta a casa, pero no quieres estar sentado tan cerca de la gente en el trabajo en las salas de reuniones. Y si tienes unos pizarrones blancos para escribir unos planógrafos, ahí la cosa se complica. También, por cierto, como la pantalla la tienes aquí, nadie se sienta aquí en este asiento y además lo típico es que haya 3 personas trabajando en esa sala. O sea, la psicología medioambiental básica que habría que haber tenido en cuenta no se tuvo en cuenta. Que es que necesitamos espacio para el ordenador, para el café, para estar cómodos trabajando. Y si mides el uso de ese espacio, diríamos que en la mayoría de las organizaciones se realizan estudios de este tipo, de algún tipo, el 50% sería lo que obtendríamos, y no, para un líder, no un ejecutivo, no es tan impresionante esta cifra. O sea que típicamente habría que reorganizar estas salas. Lo vemos constantemente, que se encargan los espacios y luego se hacen los briefs. Y vemos que los estudios de utilización dan unos resultados dramáticamente bajos. Entonces, bueno, si son 4 personas, será mucho mejor para una hoja de Excel, podemos subirlo, pero ¿cómo hacemos a nivel conceptual que esta persona esté bien en esta habitación? Lo típico es que encuentras a 2 personas utilizando una sala de reuniones para 4, o incluso peor, a nivel de Excel, una persona haciendo una llamada, una conference call. Pero si empiezas a hablar de los empleados que utilizan el espacio y empiezas a entender cómo el espacio da apoyo a su productividad, ¿no?, la conectividad, si hay una videoconferencia, si necesitas ir a una habitación para no molestar a otros, para no molestar el entorno de los demás. ¿Qué estaríamos midiendo? ¿Estamos midiendo cuántos traseros tenemos sobre las sillas? No, estamos midiendo el resultado del tiempo que pasan juntos esos 3, ¿no? Estamos midiendo la productividad de ese tiempo y de ese espacio. Yo creo que es en lo que nos deberíamos centrar en ese sentido. Si vamos a argumentar en contra de algunas de las críticas que hay sobre el coste del espacio, tendríamos que argumentar de esta manera. Así que pongamos a la gente de vuelta en el centro de nuestro enfoque, de cómo entendemos el rendimiento de los espacios. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Estamos midiendo, midiendo y midiendo, ¿no? Por los datos que amasamos podemos empezar a investigar temas diversos. Estos lo pueden bajar de nuestra página web. Aquí ven un estudio que hicimos de el trabajo basado en actividad, sobre todo en países escandinavos, y es algo que es muy popular ahora allí. Ayer ya vieron otro caso que se presentó sobre este concepto de trabajo basado en actividades. Este se hace con Ismos Scandinavia en concreto. En este estudio les muestro la magnitud y los datos que podemos recabar. En los 11 meses, 12 que realizamos el estudio, recabamos datos de 74.000 empleados en 615 lugares, y de ellos unos 39.000 estaban en edificios que se tenían que renovar. Esto es relevante para nuestro estudio. Entonces vimos a otros 23.000 que estaban en lugares que ya se habían renovado, pero no en actividades en trabajo basado en la actividad.
Y por fin llegamos a 11.000 que de hecho estaban en entornos de trabajo basados en la actividad. Y de alguna manera con los valores que obtuvimos o porque el cliente lo designaba así, identificamos a estos. O sea, 34.000 que incluimos al final. No quiero que sea una presentación de datos, pueden bajarse los datos si quieren, si están interesados en todos los resultados del diagnóstico y las comparaciones de cómo se comparan los rendimientos de uno y otro lugar. Pero lo que tratamos de promover a diario es la diseminación, la dispersión de este conocimiento que estamos amasando. Pero de un estudio anterior, lo que quiero comentarles, o quiero darles 4 elementos sobre los que pensar. Pensemos en los motores de la productividad, los bloques con los que se construye esa productividad. Hay, por un lado, obstáculos, hay 2 posibilitadores y luego les voy a comentar lo que creo que es el mayor detractor para demasiado tiempo que se pasa imprimiendo cosas en reuniones, etcétera, etcétera, por ejemplo. Vamos a considerar, por tanto, con una ilustración que ya mostraba, el impacto en esos 256.000 empleados de los niveles de ruido. El 74% de los participantes en la encuesta dicen que el ruido es importante en el entorno de trabajo. Del 74%, 30% están satisfechos con los niveles de ruido en su lugar de trabajo. O sea, una catástrofe este resultado. Pero si lo analizamos estadísticamente, lo más interesante es el predictor estadístico, el pronosticador estadístico más importante cuando llegamos al final del cuestionario para que digan que no les apoya el lugar de trabajo a la hora de realizar su trabajo es este. La acústica. ¿En cuántos briefs la ven ustedes? ¿No? ¿Cuántos proyectos tienen un experto en acústica? Pues ninguno, ¿no? ¿Quién pasa más de un seminario, si es arquitecto, en toda su carrera universitaria estudiando este tema? Pues, si queremos comprender cuáles son los mayores obstáculos para la optimización del lugar de trabajo, tenemos que entender el impacto del ruido. Y aquí es donde se complica la cosa, porque ruido no asumamos que hay demasiado ruido literal. Puede ser que haya silencio, pero que alguien tiene un tono en el teléfono que molesta o que está dando con las uñas en la mesa y eso molesta a todo el mundo. O igual es el ascensor o una bisagra de una puerta que necesita un poco de aceite. Esos son ruidos que molestan y eso es lo que critica la gente. O sea, que no asumamos que es que hay un ruido horroroso en el lugar de trabajo. Bien. Al otro lado del espectro tenemos la palanca fundamental que puedes usar para mejorar la productividad. Y este es el punto más importante que puedes utilizar. Y es la variedad en el lugar de trabajo. Solamente el 36% de los empleados ven eso como un factor importante en el entorno de trabajo. O sea que es un poco la agenda secreta. Es la cuestión, y daré más detalles, para optimizar el espacio. Esto sale de un ejercicio muy sencillo que hicimos, dividiendo los datos en 3 grupos sencillos basados en los que nos cuentan los empleados sobre su trabajo. Una cosa, si trabajaban en un espacio privado o compartido, si era un plano abierto o no, y si había una ubicación flexible. Y lo que vimos en la sección 3 era que había 2 subsecciones realmente. De la gente que tenía flexibilidad, o sea que no tenían un lugar de trabajo fijo. Vimos aquellos que estaban satisfechos con la variedad de distintos lugares de trabajo en la oficina y quienes no estaban satisfechos o no reconocían el beneficio o el valor de esa variedad. Y creamos esos 2 subgrupos para esa tercera sección. Y aquí lo que vemos, concéntrense en la columna que está encima de mi cabeza, que es la de la productividad. En la primera línea lo que vemos es el grupo de datos que tienen unas oficinas privadas o compartidas pero en un espacio cerrado, el 68%. De productividad. Si luego ponemos también en este gráfico los que tienen plano abierto o cubículo, vemos que cae bastante la productividad y la única área donde hay una mejora para ellos es aquí, en el sentido de comunidad.
que tienen. Y si luego sobre esto superponemos la gente que tiene en un plano abierto la flexibilidad de elegir dónde se sientan y que no reconocían el valor o que estaban poco satisfechos con la variedad, vemos que están los últimos en todos los indicadores. Así pues, si tienen empleados en este tipo de ubicación y hay una presión para pasarlos de esta ubicación cerrada a una abierta, lo peor que pueden hacer es darles un entorno flexible en base a estos datos. Pero si se les da un entorno flexible, abierto, también puede ser lo mejor. Si se lo das con variedad de lugares. Y vemos la diferencia tremenda que hay entre los que tienen un entorno abierto, flexible, donde la variedad les satisface, y los que no tienen esa variedad, del 45 al 74% en lo que es la productividad. Pero no confundamos aquí flexibilidad con trabajo basado en actividad. La flexibilidad significa que la gente viene y se pelea a codazos por el mejor sitio, porque no están los sitios fijos. Pero eso es flexibilidad sin variedad. Flexibilidad con variedad se acerca más a lo que es el trabajo basado en la actividad. Tenemos 21 actividades sobre las que preguntamos y eso nos da el número 3 en lo que son los indicadores de los elementos con los que se construye la productividad. Esto lo pueden ver también en la página web. No tenemos problemas de confidencialidad. Pueden profundizar muchísimo en todo esto si quieren ver. Consulten nuestra página web. Hay una demo incluso. Pero aquí está el indicador fundamental. El número de actividades seleccionadas por un empleado cuando responden al cuestionario es muy importante. Lo que podemos hacer es dividirlas en estos 4 grupos. Los que seleccionan entre 0 y 5 actividades, y sí, hay gente que no selecciona actividades como importantes para ellos. No sabemos qué hacer en el trabajo, pero no seleccionan ni una actividad. Luego tenemos a los que seleccionan de 6 a 10, 11 a 15 y entre 16 y 21 como actividades importantes que desempeñan en el trabajo. Y ven los porcentajes. O sea, el 46% de los empleados seleccionan más de la mitad de las actividades. Y les doy una ilustración sencilla de qué podemos hacer con estos datos. Aquí lo que mostramos es, en base a lo que alguien hace con el cuestionario, podemos predecir lo que la infraestructura va a significar, qué van a responder en otro lugar. Vamos a ver, por ejemplo, la importancia que tiene en este caso el servicio de soporte de TI. Los que están en este lado, de 0 a 5 actividades seleccionadas, comparados con los de 16 a 21, están 1,5 veces, son más bien 1,5 veces más probables de seleccionar la línea de soporte de apoyo de TI como una infraestructura importante para ellos. Ahora bien, comparando esos dos extremos, es 24 veces más probable que selecciones la variedad de los lugares de trabajo si estás en este grupo del 16 a 21 que si estás en el de 0 a 15. Es el número más grande en cuanto a los cálculos que diferencia a los dos extremos del espectro. Así que cuanto más complejo tu perfil de trabajo, más necesitas ciertos elementos, y la variedad de espacios de trabajo es lo que más necesitas. Es el mayor facilitador para la gente que tiene trabajos complejos con muchas tareas. Si nos queremos centrar en la experiencia de empleado en el lugar de trabajo y en su eficacia y en su productividad, hay que comprender plenamente la complejidad del perfil diario de trabajo de esos empleados y, lo más importante, comprender cómo es diferente en distintas organizaciones y en la misma organización, porque puedes tener empleados que, por ejemplo, reciben los contactos del exterior, que tienen un perfil de actividad muy sencillo, pero como decía Nick, tienen un impacto tremendo en la experiencia de consumidor de esos clientes con los que interactúan, mientras que puedes tener a alguien que tiene un papel ya muy arriba en la organización, de diseño, de marketing, que tiene unos perfiles de actividad muy complejos y que necesitan otras infraestructuras porque tienen distintas necesidades. Y si no lo comprendemos, no podemos responder a esas necesidades y no podemos construir la infraestructura que necesitan. Así que por fin hablemos del alcance de los datos y el uso de los datos. ¿Alguien sabe la historia de Abraham Wold? ¿Alguien la conoce? ¿No?
Qué bien, pues mejor para mí porque así nadie me la discute cuando la cuente. Abraham Wald era un matemático, un estadístico húngaro que huyó de su país en la década de los 30 por la invasión nazi y se encontró en Nueva York y un amigo le presentó a un grupo de estudios estadísticos, una iniciativa del 43 diseñada para utilizar las matemáticas en los esfuerzos de guerra. Y Abraham recibió toda una serie de datos que se habían recabado sobre daños a los aviones y el problema era que estaban perdiendo más aviones de los que querían, evidentemente, y lo que estaban haciendo en Estados Unidos era unos informes muy detallados de dónde estaban los daños que se habían producido en batalla, y se le dieron todos estos datos y le dijeron: necesitamos reforzar estos aviones, necesitamos añadir refuerzo en los lugares donde nos están dando, básicamente. Si lo ponemos en cualquier lugar donde estemos viendo el daño, va a pesar demasiado y no puede volar. Luego esto no va a funcionar. Así que lo que hicieron es, con todos esos datos, con el grupo de investigación estadística, preguntar dónde deberíamos poner más protección y dónde podemos igual no poner tanta. Y se centraron en los puntos rojos, todas esas áreas donde veían los daños. Abraham Wald dijo: tenemos un poquito un problema aquí porque nos faltan datos. Porque el daño no está donde es el impacto de la bala primero, sino donde se aloja. Lo que pasa aquí es que estos aviones volvían y se medía con los datos de los aviones que volvían, no de los que no, que estaban en el fondo del mar. Y lo que tenían que entender, además, era dónde estaba el daño de los que no habían podido regresar, claro. Y es en lo que quiero que piensen sobre los datos que están recabando. Recabar datos es importantísimo y desde luego necesitamos tantos datos como podamos obtener. Pero hay que asegurarse de que estamos mirando los datos correctos de la manera correcta y de que comprendemos la validez de cosas sencillas como el tamaño de la muestra. Por ejemplo, hay muchos estudios académicos con mucha tipografía abajo sobre el tamaño de la muestra y tal y cual. No necesitamos eso en nuestro sector, pero en nuestros análisis necesitamos analizar los espacios, entendiendo la calidad de los datos y asegurándonos de que miramos los datos correctos, incluso datos que son un poco más difíciles de obtener. Y para mí este ejemplo de Abraham Wald es buenísimo. Así que les dejo con un último comentario. Vi en una presentación ayer dos grandes puffs de esos de bolas. Y hablábamos de estos temas antes, de que no hay evidencia en los puntos de datos que tenemos, más de 2000, para respaldar 97% de los estereotipos que leemos sobre cómo los de la generación del milenio vienen al lugar de trabajo y son diferentes, etcétera, etcétera. Se leen muchas cosas que no son ciertas o que no están respaldadas por estadística. Y sobre cuáles son las necesidades de esa generación. No hay validación estadística de todo lo que se dice sobre las nuevas generaciones que se incorporan a los lugares de trabajo. Y también les animo a pensar en el volumen de personas que pertenecen a esa categoría demográfica, porque si estandarizamos un poco los segmentos demográficos, solo 4,7% de los 256.000 empleados que hemos consultado tienen 25 años o menos. Así que si diseñamos un lugar de trabajo basado en lo que dicen las entrevistas, diciendo que los millennials son el gran problema, el gran reto y que hay que ponerles puffs con bolas dentro y todo tipo de cosas para que se entretengan, estás diseñando un lugar de trabajo para 4% de la población activa. Hay que pensar en esto también, a ver dónde pones la energía que tiene que estar más en la eficacia de la organización. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que centrarte en los de 45 a 55. ¿Por qué? Porque hay muchos consultores que vienen a los lugares de trabajo y dicen: ese equipo que está contigo en sus estaciones específicas de trabajo ubicados conforme a actividades, sea como sea, ya sé que los mides por resultados, pero ellos no pueden trabajar en cualquier sitio. Tienes gente que se les miden resultados, pero están dispersos.
El grupo del 35 a 44 yo creo que son los más difíciles y esos son en los que nos tendríamos que centrar. Así pues, los tamaños de la muestra, los datos, la productividad, los obstáculos a la productividad y los promotores de la productividad, todo eso es en lo que tenemos que pensar. Pensar en lo que estamos midiendo, qué queremos conseguir, pensar en los obstáculos a la productividad y también pensar en las cuestiones que promueven la productividad. Hay gente que acaba con empleados, por no considerar todo esto, con empleados que se desvinculan y acaban marchándose. Todos los datos que nosotros manejamos están a su libre disposición y pueden seguir consultándonos, y confío en que podamos ofrecer a la comunidad que trabaja sobre los lugares de trabajo conocimientos nuevos para ayudarnos a hacer las cosas mejor a todos. Y sobre todo les garantizo que, aunque parezca que no, haciendo las cosas bien y así, y considerando las cosas de esta manera, se puede mejorar mucho. Pueden bajarse todos estos estudios, hay muchos datos en nuestros estudios, contribuciones de otras personas, el 50% es nuestro, casi la otra mitad es de otras personas, y son cosas que se discuten a nivel público. Hay un artículo particularmente interesante en esta revisión de Duncan Young sobre el típico día de trabajo, con unos gráficos muy interesantes. Estas son las preguntas, por ejemplo, a las que nos responden, y ahí ven también esas barras rojas que nos muestran dónde están los badenes en la productividad, dónde están los obstáculos a la productividad. Bueno, espero que esté mandando las preguntas a la app y que se bajen toda esta información. Me encantaría oír sus comentarios también. A ver si nos vemos por ahí, o envíennos las ideas que tengan. Y estamos, por cierto, tratando de construir un equipo global, así que si alguien tiene interés en ser parte de nuestro viaje, no me da vergüenza lanzar la oferta así, y pueden enterarse además también a través de la página web a este respecto. Gracias.